Bueno, aquí nuevamente, ahora vamos a ver el tercer ejercicio, ¿sí? Que va a ser eje en lo que es la segunda ley de Newton, ¿sí? Que es el principio fundamental de la dinámica, ¿sí? En donde vamos a tener en cuenta el movimiento, ¿sí? En el ejercicio número 3 dice, un estudiante llega a una clase, al ingresar al aula, no hay asientos, debido a que todos están ocupados. Sale en busca de bancos y sillas. Cuando el estudiante mueve la silla, que tiene una masa de 1,5 kilogramos en un plano horizontal con una fuerza de 21 newton, luego, cuando sale en busca del banco, se sabe que tiene una masa de 3 kilogramos en el plano horizontal ejerciendo la misma fuerza, o sea, los 21 newton, ¿no? Y entre paréntesis dice se desprecia el rozamiento, ¿sí? O sea que no vamos a tener que estudiar el vector, ¿sí? El vector de roce, ¿sí? El vector fuerza de roce. Acá las preguntas serían, ¿cuál es la aceleración cuando mueve la silla, cuando movió la silla, y cuál es la aceleración cuando movió el banco? Entonces vamos a estudiar, podemos estudiar, hacer dos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? En donde primero vamos a estudiar lo que es el movimiento con la silla y luego vamos a estudiar cómo es el movimiento con el banco. Tengamos en cuenta que se aplica la segunda ley de Newton, ¿sí? Porque aparece esto de lo que es la aceleración, ¿sí? O sea, lo que voy a estar estudiando acá es la aceleración. Lo que voy a tratar tratar de buscar, ¿no? En el caso de la silla, el diagrama de cuerpo de libre para la silla, lo que tengo que ver es lo siguiente. Yo tengo el diagrama, formo un diagrama de cuerpo libre, supongamos que esta es la silla, y tengo el eje de las Y y el eje de las X. Entonces lo que voy a decir es estudiar mi plano tanto vertical como horizontal y ver los vectores, ¿sí? Que intervienen. El único vector que interviene acá, que se desplaza, que es el vector fuerza, ¿sí? Vamos a ver qué fuerza se aplica, ¿sí? Cuando se mueve la silla, ¿sí? Del lado izquierdo vamos a ver que no tiene vector, ¿sí? Que podríamos estudiar si tendría el rozamiento, ¿sí? Si estudiaríamos el rozamiento, pero acá, como no pide rozamiento, ¿sí? O sea, como el rozamiento se desprecia el rozamiento, no vamos a estudiar el vector que va para la izquierda, ¿sí? El de superficie de roce. Entonces, lo que vamos a estudiar es el vector fuerza, ¿sí? Y vamos a estudiar estos dos vectores, que es el vector peso, ¿sí? El vector peso, que sabemos que es igual a masa por gravedad, y el otro vector, que es el vector que se genera sobre el suelo, hacia arriba, que es la normal, ¿sí? El vector normal. Entonces, lo que vamos a ver es una sumatoria de fuerzas, ¿sí? En el eje horizontal, ¿sí? Primero vamos a estudiar el horizontal, ¿sí? Y vamos a decir que la sumatorias en el eje horizontal va a estar dado por este vector fuerza, ¿sí? Que va a estar dado igual a ¿quién? A la masa por la aceleración, ¿sí? Acá la fuerza le podríamos restar al vector fuerza si, como les dije anteriormente, si tuviéramos el vector de rozamiento, ¿sí? El vector de rozamiento que iría para el otro lado, iría restando acá. Pero como no está y es despreciable, nada más vamos a estudiar el vector fuerza, que está dado según la segunda ley de Newton que estamos estudiando, donde aparece la aceleración, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Es reemplazar los datos. Yo sé que la fuerza, según la fuerza que está aplicando, me dice que es de 21 newton, ¿sí? Entonces coloco acá 21 newton. ¿Qué es igual a la masa? La masa de la silla, porque primero estoy estudiando la silla, va a ser de 1,5 kilogramos. Multiplico esto por la aceleración. Y una vez que tengo eso, despejo, ¿no? Para encontrar la aceleración, porque me pide cuál es la aceleración de la silla. Entonces este 1,5 kilogramos que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Me conviene descomponer la unidad de Newton para ver qué unidad realmente me queda, ¿sí? Entonces hacemos 21 kilogramos
por metro segundo cuadrado, esta es toda la unidad que representa el newton, igual, de este lado queda la aceleración, y este que pasa dividiendo. Podemos ver que kilogramo se va con kilogramo, y me queda como unidad metro por segundo cuadrado, que justamente es la unidad de aceleración, ¿sí? Entonces eso me va a hacer, voy a hacer en la calculadora 21, ¿sí? 21 dividido 1,5. Agarro, hago 21 dividido 1,5, ¿sí? Eso me da igual a, si me fijo, 14, ¿sí? Esto me va a dar igual a 14, ¿sí? También puedo estudiar, ¿sí? Si lo veo bien, las sumatorias de las fuerzas en I, ¿sí? Que en este caso van a ser igual a 0, ¿sí? Entonces tengo que ver ahí, ¿sí? Que la sumatoria de las fuerzas en I es igual a la normal, y como este vector viene en sentido contrario, menos el peso. Eso va a ser igual a 0, y me va a quedar que la normal va a ser igual al peso. Que el peso en definitiva es la masa, que habíamos dicho que es 1,5 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Si yo multiplico eso, encuentro el vector fuerza, ¿sí? El vector normal, perdón, el vector peso y el vector normal, ¿sí? Entonces hago 1,5 por 9,8, ¿sí? Y me da 14,7, ¿sí? Esto me va a dar que la normal es 14,7 newton, ¿sí? Bien, esto me va a quedar tanto para la, esto me va a quedar parecido, de una forma parecida, sí, lo voy a pensar después para el banco, ¿sí? Lo que va a cambiar acá va a ser la masa, ¿sí? Porque la masa, en vez de ser 1,5 kilogramos, se va a duplicar a 3, ¿sí? Entonces esto sería para la silla, ¿sí? Entonces yo puedo contestar, acá me quedó metro por segundo cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es la aceleración con que se movió la silla? Cuando se movió la silla es de 14 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y ahora podemos ver, ¿sí?, qué pasa ahora con el diagrama de cuerpo libre, pero en vez de pensar con la silla, de pensarlo con el banco, ¿sí? Entonces, de la misma manera, vamos a tener una fuerza. Como es despreciable el vector de rozamiento, no vamos a tener en cuenta el rozamiento, la superficie, entonces la superficie de roce, entonces no va a haber un vector que vaya hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a tener nada más el de la fuerza que se ejerce, ¿sí?, sobre el cuerpo. El peso, que es la masa por la gravedad, acá va a cambiar la masa por 3, ¿sí? 3 por 9,8, si yo lo hago en calculadora, me va a dar tanto así, 3 por 9,8, me va a dar 29,4, ¿sí? Entonces esto va a ser 29,4, que va a ser el valor de la normal, ¿sí?, y del peso, ¿sí? Y después vamos a hacer las sumatorias de las fuerzas en X que están en los horizontales, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta que ahora va a ser 21 newton, pero acá en vez de 1,5 kilogramos va a ser 3 kilogramos, ¿sí? Lo vamos a dividir por 3, y 21 dividido 3 me da 7, ¿sí? Fijémonos que la aceleración cuando se movió el banco es de 7 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Si recuperamos el video que yo presenté al principio de los ejercicios con el palo de golf y qué pasaba cuando aumentaba la masa de la pelotita, algo parecido sucede acá con la silla y el banco. Si vemos que la masa se duplicó al doble de la silla al banco, vamos a ver, ¿sí?, que la aceleración se reduce a la mitad, ¿sí? Porque en principio estaba en 14
con una masa de 1,5, ¿sí? De 1,5 kilogramos, y después se reduce a la mitad con la masa ya no de 1,5 kilogramos, sino de 3 kilogramos, ¿sí? La masa de 3 kilogramos que está ahí, ¿sí? Entonces podemos hacer esa observación. Y así quedaría resuelto la segunda ley de Newton con este problema.